de parte de los judíos hay pues un temor a verse en el espejo, y creo que de parte de muchas personas, no nada más de los judíos, pues hay un Ujú. temor a la autocrítica, hay un temor a la introspección, y es doloroso a veces. Mi invitado de hoy es la muestra de que los festivales de cine pueden influir fuertemente sobre alguien, ya que al asistir a una edición del Internacional Festival de Cine de Morelia, fue que decidió que quería dedicar su vida al séptimo arte. En cuanto pudo, se introdujo a ese mundo volviéndose asistente de producción para después ir a estudiar a Los Ángeles más en forma. De vuelta a México, se ha visto involucrado en producciones como El Incidente, El Rey de la Fiesta, por mencionar algunas. Pero hoy nos viene a hablar de la cinta que dirigió, Leona. Es un gusto para mí tener hoy en Drusco and Friends a Isaac Cherem. Hola, ¿qué onda, Drusco? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por darte el tiempo de platicar sobre esta cinta que se estrena después de un viaje que ha tenido en distintos sentidos, porque creo yo que al igual que tu vida ha sido todo un viaje. Me llamó la atención y me gustó escuchar eso, que fue después de un festival en Morelia que decidiste dedicarte a eso. Cuéntanos un poquillo de eso. Sí, pues, yo tenía 15 años, fue hace ya 12, 13 años que le dije a mi mamá que me interesaba el cine, y vimos un espectacular ahí por donde vivía, del Festival de Cine de Morelia, que ese fue el año que se estrenó Bastardo sin Gloria, y me dijo mi mamá, ¿por qué no vamos? Y ¿Estaba yo no, Tarantino en Morelia? estaba Tarantino, sí. ¡Wow! No sabíamos ni siquiera, no teníamos ni la menor idea de lo que era un festival de cine, pero pues mi mamá en muy buena onda le dijo a mi papá, vamos a llevar a Isaac al festival de cine, pues a ver qué es, a ver qué veo, a ver qué pasa. Y fuimos y estuvimos ahí, vimos películas que no hubiéramos visto de otra manera, y fue muy emocionante el estar en ese ambiente de puro cinéfilo, totalmente enfocado en el cine, y pues sí, muy interesante el viaje. Ahí conocí al que hoy en día es mi socio, que produjo mi película, y en la que 10, 11 años después iba a tener su estreno mundial en el Festival de Cine de Morelia. Entonces, qué mejor círculo que haber estrenado ahí. Me encanta cuando hay historias así porque habla de un sueño, de una pasión y de además una respuesta que han surgido sobre todo en los últimos meses por la situación, sobre la importancia que tienen este tipo de eventos, y creo yo que es relevante para, pues, para la población y para el país, porque además algo que me llama la atención en tu carrera es que estudias en Los Ángeles, y uno creería que después de esa experiencia pudieras buscar camino por allá. Sin embargo, decides volver a México, seguir contando historias de aquí e historias muy personales. ¿Hubo un momento en donde tuvieras que hacer tú esa elección entre a lo mejor seguir por allá? Imagino que conociste gente, hubo oportunidades a volver y hacer lo propio. Sí, sí, sí. Cuando estaba en Los Ángeles, pues sí, conocía a mucha gente, pero aún así jamás me sentí muy identificado con la cultura. Me sentía extremadamente ajeno al lugar, extremadamente ajeno a también a la mayoría del lenguaje cinematográfico que se usa para contar historias o para hacer películas. Y el día que me gradué, al otro día yo ya estaba de vuelta en México, y buscando trabajo aquí, viendo con quién relacionarme, porque sí, para mí, de por sí, la Ciudad de México, me di cuenta después que yo estaba muy ajeno a ella, Ujú. creciendo en esta burbuja comunitaria judía, como para irme a una ciudad como Los Ángeles, donde todo era totalmente distinto a lo que yo conocía y que no me identificaba mucho. También, digo, la escuela de Los Ángeles fue un curso de un año donde aprendí sobre todo técnica,
pero no a escribir, no a hacer películas. Eso más bien lo aprendí en México con mentores mexicanos que hacen mexicanos, y ese siempre ha sido mi camino, ese siempre ha sido mi guía. Y me llama la atención que uses la palabra identificar, porque ya podemos entrar un poco a lo que es Leona, la cinta por la que estás hoy aquí, que diriges, y que básicamente trata de una chica judía que está, como, como lo señalaste, sumergida o dentro de esta burbuja de esa comunidad y se enamora pues de alguien que la lleva a los tacos y eso ya para ella puede ser algo que para nosotros puede ser tan trivial, tan mundano, ya para ella resulta toda una experiencia, ¿no? Y viendo la película, a mí me llama la atención y desde el principio me resultó atrevida en el sentido de que qué tan fácil sea que un público se identifique en el sentido de que ahí te va. Y creo que es lo que le pasa, de hecho, a la protagonista, que ella es quien, hasta donde tengo entendido, que ella fue quien la escribió, ¿no? Y tú la diriges. La escribimos juntos, Ok. Nayan y yo. Ujú. Entonces, esta historia que escriben en conjunto y me llama la atención porque, por un lado, es fácil que una parte del público em, se sienta alejado de la realidad de ella, que inclusive es casi una clase alta, media alta, y por otro, Alta. ajá, pues sí, una Sí. clase alta, y por otro lado está el hecho de que tampoco ella se siente identificada en México. Y me llamó mucho la atención porque dije, qué difícil es, porque aun cuando conozco gente judía y he platicado con ellos, qué difícil es a veces sumergirse en la realidad de otros y ver la realidad desde otras realidades. Porque ni terminas nuestra protagonista ni termina de estar completamente dentro de la comunidad judía, ni termina dentro de lo que conocemos, el mexicano promedio, ¿no? Entonces, qué complicado, no solamente para ella, sino hasta para la historia conectar con un lado o con otro. No sé si terminé de aterrizar la idea, Isaac. Sí, no, sí, sí, te entiendo. Pues sí, básicamente, pues eso de alguna manera es autobiográfico. Yo crecí de esa manera y no fue hasta que tuve 23 años que me mudé de casa de mis papás y me vine a vivir pues a la ciudad, de los afueras al centro, que empecé a conocer mucho más pues a esta ciudad, a esto pues donde crecieron mis papás, donde crecieron mis abuelos, que aún así era tan lejano, no solamente los tacos, sino el arte, la cultura, las diferentes colonias que hay, las diferentes maneras de vivir, las diferentes tipos de personas que hay en la ciudad. Y pues sí, en ese sentido intenté tratar que lo que me pasó, que fue ir a Coyoacán por primera vez a los 23 años a comer tacos al pastor, que no había probado siquiera. Ujú. Y pues sí, ahora lo veo en retrospectiva y es muy loco que haya sido hasta esa edad que pude tener esa apertura. Y no es por otra razón que porque mis papás tampoco lo han hecho, tampoco conocían o conocen esa parte de la ciudad, y no fue hasta que fui un adulto y empecé a tomar mis propias decisiones y empecé a seguir mi curiosidad que dije, yo quiero conocer aquí, quiero vivir acá, quiero ir allá, quiero ir acá. Y bueno, eso conlleva pues una decepción de parte de mis papás porque pues no entienden lo que estoy haciendo. Ellos jamás hubieran tomado esa decisión, creen que estoy tomando decisiones equivocadas, y entonces lo viven casi como una tragedia que yo quiera salirme de este camino marcado, de esta ruta hiper identificada que es binaria, y es como te casas con una judía, tienes hijos, te dedicas a lo mismo que tu papá, entonces como que ya está el camino marcado, y es cuando te sales de ese camino que empiezas, que puedes explorar pues lo que quieres, y eso trae consigo una carga grandísima de incertidumbre porque
este es un camino que estás forjando y que estás abriendo a machetazos y no sabes a dónde vas a llegar, no sabes si te va a salir un puma y te va a comer la cabeza porque no conoces a nadie que haya estado por ese camino. Así A es. diferencia que si tomas el camino marcado, que ya está marcado hasta tu muerte. Sí, y también con estas sorpresas e incertidumbres que el camino es curioso porque el eco que hace en la realidad la película o su camino en la vida real, habla también y suma desde mi perspectiva a la narrativa, porque me llama la atención que uno pensaría que una película que habla sobre precisamente la comunidad judía, que la protagonista vive este viaje, sería interesante para la propia comunidad, pero veo que inclusive había un festival en el cual esta se iba a estrenar, al final no se hizo, ¿no? Porque, bueno, hasta donde reportan los medios, se dice que el festival no quería perder esos patrocinios. Y es ahí donde digo, qué difícil y qué complicado para Isaac y todo su equipo, el hecho de que una historia que habla sobre la comunidad judía de entrada le ponga ese tope, ¿no? Y que muchas veces también hasta el mexicano promedio, digámoslo así, pudiera decir: "Ah, no, eso es sobre la comunidad judía". No creo que pueda contarme algo. Identificarme. Sí, exacto. Entonces, que por los 2 lados, ni de aquí ni de allá. Y creo que es la propia historia que cuenta de la protagonista, ¿no? Sí, y lo interesante es que la película hasta ahorita llega a cines comerciales en la Ciudad de México, pero ya tuvo un recorrido por casi todo el mundo, más de 80, o alrededor de 100 festivales, además estrenos comerciales en Gran Bretaña, en Australia, en Polonia, y como que es interesante que hasta el final de su recorrido, o casi al final de su recorrido, llega a donde se gestó, de donde salió la idea, de donde se originó, donde se hizo, donde se produjo y de la sociedad de la que está hablando en particular. Y bueno, sí, creo que de parte de los judíos hay pues un temor a verse en el espejo y creo que de parte de muchas personas, no nada más de los judíos, pues hay un Ujú. temor a la autocrítica, hay un temor a la introspección y es doloroso a veces. Entonces, pues bueno, en esa ocasión pasó eso con el Festival de Cine Judío, que no quisieron mostrarla por miedo a perder patrocinadores, pero bueno, al final eso no detiene a la película en lo absoluto, porque hoy en día va a estrenarse en salas comerciales y todo aquel que quiera verla puede verla en la Ciudad de México por ahora. Espero que después se amplíe a otras ciudades del país y lo pueda ver todo aquel que tenga interés. Creo que a pesar de que estoy hablando de algo en específico como es la comunidad judía Ujú. mexicana, mi interés no es hablar tanto de eso como de lo que te cuento sobre la transición a la adultez y la dificultad que es romper con las expectativas de nuestros padres, de lo que ellos esperan de nosotros. Y eso se ve casi en cualquier sociedad y tiene que ver con el patriarcado en el que estamos inmersos hasta el fondo en el mundo entero. Tiene que ver con también un imaginario binario de cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Si eres hombre, el camino es este. Si eres mujer, el camino es este. Y hoy en día las nuevas generaciones difícilmente pensamos así. Ahora sabemos que hay muchas opciones, que hay muchas maneras de ver la vida. Todos tenemos internet y podemos ver N cantidad de maneras de vivir, de tomar decisiones. Y bueno, lo difícil está en romper esa barrera de lo que otros esperan de nosotros y más bien eh, tomar las decisiones y tomar nuestra propia vida, tomar las riendas de nuestra propia vida y tomar las decisiones que a nosotros nos parezcan bien en ese momento, estén equivocadas o no. También equivocarse, caerse es parte del proceso, es importante levantarse, voltear a ver otra vez, redirigir, ver hacia dónde quieres caminar. O sea, creo que en ese sentido yo intenté hacer una película
con un sentido universal. Y bueno, como te digo, la película ha viajado al mundo entero y eso me confirma y me enorgullece que una película así se haya podido ver en tantas diferentes culturas alrededor del mundo. Sí, porque se dice mucho en el arte, como bien lo señalas, que a veces en la particularidad está lo universal, ¿no? Y al final señalas que habla sobre una historia de crecimiento, a lo mejor una historia, algunos la catalogarías tú como una historia de amor. Yo quizá más la vería como una historia de amor y crecimiento propio que como una de amor per se. ¿Tú cómo cuál fue tu perspectiva? Sí, yo creo que tiene como en la superficie es una historia de amor prohibido como Titanic y, y después O quizás, Amar te duele aquí en la Ciudad de México. exacto, Amarte duele en la superficie. Después creo que tiene una capa de amor propio, de transición a la adultez, de autoconocimiento y de valentía. Sí, ¿y qué tantas valentías requirieron ustedes al escribirla? Porque al final habla de lo que algunos considerarían creencias o tradiciones sagradas, ¿no? Así como desde niño te enseñan algunas cosas. ¿Qué tan difícil fue para ustedes el plasmar desde esta perspectiva y no entrar y no caer en, mm, cómo decirlo? Pues sí, satanizar a la comunidad, porque eso sería lo fácil, ¿no? Como que eso es lo malo, están ellos ahí en su propio mundo, no me dejan salir. ¿Qué tan Claro. complicado fue ese proceso? Bueno, para empezar, creo que lo más difícil de escribir una historia como estas es ver hacia adentro tan profundamente Ujú. y eso sobre todo es lo que más valentía requiere y es una apertura que es muy fuerte en cuestiones pues de sentimientos, pero más allá de eso, como dices, por ejemplo, el primer borrador del guión era un borrador completamente enojado con lo que veía, era un borrador que quería gritar y golpear y quemar cosas. Y conforme fue pasando el tiempo, hubo que también empatizar con los personajes con los que no había empatizado y también traer a Nayan para colaborar con ella en el guión fue importantísimo y tener su cosmovisión y tener su manera de ver el mundo para complejizar a todos los personajes y para tridimensionarlos y justo no marcar a los malos y los buenos, sino pues todo lo que implica un personaje, una persona que tiene, que viene de un lugar, que piensa de alguna manera pues basado en sus experiencias previas y que de alguna manera también es víctima de este mismo sistema moral religioso que oprime la individualidad en favor de lo colectivo. Sí, porque como bien lo señalas, posiblemente al principio funciona como una especie de catarsis, pero no hubiera sido conveniente, creo yo, darle ese tratamiento. Y dentro de este mismo viaje que fue escribir Leona, ¿qué con qué crees que pudieras tú haber hecho las paces de ese enojo que hubo en el primer borrador? Pues eh, tangiblemente con mis Ujú. papás. El empezar a pensar en mis papás como villanos y después decir, a ver, ¿cómo mis papás van a ser villanos? Pero mis papás vienen de aquí, tuvieron estos papás, tuvieron estas circunstancias, vivieron estas cosas. Mis papás también intentaron hacer lo mejor que pudieron y a la vez sus abuelos y si lo rastreas, llegas a Alepo, Siria en 1800 y en una comunidad rural que lo único que está intentando obviamente es el bienestar de su propia gente. Ahora, el paso del tiempo y el cambio de circunstancias, pues obviamente viene acompañado de una ampliación de la perspectiva
la cual, para, para mi gusto, la comunidad aún sigue un poco echada atrás y no ha permitido esa diversidad de perspectivas. Y a mí me queda clarísimo que la diversidad de perspectiva es lo que enriquece a las personas, a las comunidades, a la sociedad, y esa es la razón por la que quise hacer esta película, para mostrar, para hablarle a mi yo del pasado, para hablarle a toda esa gente que no conocía otra posibilidad y abrir un poco el panorama y abrir no nada más el panorama, sino la discusión, abrir el diálogo, ampliar el diálogo entre generaciones, entre familias, entre amigos, y que se hable al respecto y que se escuchen todos los ángulos y que a partir de eso haya un respeto por el prójimo. Si bien ya sabemos que hay casos como el Festival de Cine Judío que no, digamos, no dio la oportunidad de abrirse al diálogo proyectando la película, en tu círculo cercano o en los judíos que han podido verla, ¿cuál ha sido la respuesta? Pues no se me olvida un señor judío que vino a ver la película y enojadísimo levanta la mano y dice, los trapitos sucios se lavan en casa. Pues normalmente, y sí tengo que decirlo, normalmente son señores Sí. los que están enojados de que se exhiba una crítica hacia su comunidad, porque también, pues eso es el patriarcado es aquel que, bueno, no favorece a nadie, pero los señores creen que los favorece a ellos, sobre todo, y digo los señores porque digo hombres mayores, porque creo que los Ujú. jóvenes poco a poco va evolucionando y las mujeres que siempre han sido oprimidas, pues me ha tocado mucho hasta señoras religiosas que fueron a la Cineteca, que yo creo que jamás habían ido en su vida, pero escucharon que ahí iba a estar la película y dijeron, vamos hasta la Cineteca a ver la película, y varias de ellas se me acercaron agradeciéndome que esté yo exhibiendo y mostrando esta crítica que a ellas les parece necesaria y que les amplía y que les permite también hablar de lo que ellas sienten, de lo que ellas quieren y que se den cuenta que también tienen una agencia y que pueden ejercerla. Sí, y te agradezco que tuvieras esa apertura de compartirnos todas estas perspectivas, de compartirnos ese viaje que ha sido para ti, no solamente el hacer cine, que es tu pasión, sino contar un cine tan personal. Ya para ir terminando y sin afán de spoilear, porque pues invito a todos que vayan, vean la película o que vayan, la vean y después escuchen la plática porque van a ir conectando ahí algunos puntos. También el desenlace, insisto, sin adelantar demasiado, es particular, ¿no? Es particular ese desenlace ante los finales que nos ha dado el en Hollywood. general, el celuloide, sí, específicamente Hollywood. ¿Te conflictó en algún sentido llevar la historia hacia ahí? Al contrario, me hubiera conflictuado terminar la historia con un moño, ya sea rosa, de aquí termina la historia y se casan y son felices para siempre, o me hubiera conflictuado también terminarlo con un moño negro, ¿no? Como de esto es una Ujú. tragedia y termina y es una pesadilla. O sea, creo que justo la idea de la película es hablar de incertidumbre y ese es el sentimiento al que hay que acostumbrarnos y que es difícil y doloroso, pero es el que estamos inmersos y que no hay nada más sano que aceptarlo y aceptar que no tenemos control sobre lo que viene. Y bueno, la pandemia es un ejemplo clarísimo Sí. de que pues creíamos unas cosas y luego fueron otras. Entonces, pues esto de para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, todas ese tipo de frases tan famosas, ya es hora de ponerles fin porque no hacen otra cosa que dañar.
Te agradezco, Isaac, el tiempo que dedicaste para el programa. Te felicito a ti y a tu equipo por la película, porque siempre lo he dicho, estoy convencido de que el cine es la ventana a otras realidades y a veces a la propia. Y resulta muy interesante, impactante, pero sobre todo pues fascinante el hecho de que dentro de algo que ya crees conocer, como es, digamos, la Ciudad de México o el propio México, aún ahí hay muchas realidades y muchas historias que se pueden contar. Felicidades, Isaac, e Muchas invito gracias, Brusco. a los que puedan a ver Leona. ¿Algo más que quieras decir? Pues no, se estrena en cines este jueves, el viernes está en la Cineteca, bueno, va a estar en Cinépolis, Cinemex, en el Autocinema Coyote hay una función especial que vienen actores, que voy a estar yo y que podemos platicar, es el 21 de diciembre, el lunes, desde la comodidad de sus coches y va a ser una función muy padre, el Cine Tonalá también, donde sea que vivas en la ciudad, te aseguro que tienes una sala donde va a estar Leona cerca. Así que ojalá puedas ir y nada, muchas gracias Brusco por invitarme y por tomarte el tiempo para la entrevista. Gracias. No, al contrario, siempre se agradece hablar con los creadores. Bueno, eso sonó medio divino, pero sabes a lo que me refiero, sabes a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Brusco. Te mando un abrazo. Seguimos aquí en Drusco and Friends a través de ADR Networks, activando tus sentidos.